Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Posiblemente hoy trabajemos también con tu lado espiritual al final del vídeo y trabajaremos con la bola de cristal. Comenzamos, Virgo, y tu trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que te iré dando mensajes a lo largo del vídeo. En tu trabajo, Virgo, yo te puedo decir que a día de hoy, por muchas circunstancias que se den, por muchas cosas que no te parezcan bien, por muchas discusiones que tengas con alguien dentro del trabajo, dice tú ahora mismo, a día de hoy tienes tu trabajo asegurado. Virgo, que no tenéis trabajo, tienes la oportunidad de hacer algo con alguien, junto a alguien, ¿bien? O formar parte de algún tipo de negocio o algo por el estilo. Los Virgo que tenéis un negocio, estás en conjunto con alguien o estás a punto de aliarte, de hacer algún tipo de sociedad como tal, algo, dice que te puede generar en un futuro ciertas discusiones con esta persona en concreto. Entonces yo te diría, Virgo, en este caso, que vayas con mucha cautela. ¿Bien? Vamos a seguimos. Seguimos, Virgo, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Virgo, respecto a tu economía, firmarás algo importante con una vivienda. Algo importante respecto a una vivienda o algún local, algún terreno o algo por el estilo. ¿Qué pasa cuando firmas esto? Que dejas de tener como una pérdida. Eso es lo que están diciendo. Que en el momento que tú firmes esto, tú vas a dejar de tener una pérdida económica. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Virgo, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros. Vamos a ver. Bueno. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros, veo una situación, varias personas, estoy viendo varias personas. A ver, yo voy a decir algo, Virgo. Tú en esta situación, dice, la persona más importante es la que menos atención le prestarás. A la persona más importante no le prestarás atención. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver algo más de esta persona. Una de estas personas, si te digo que puede pertenecer a tu pasado o algo por el estilo. Vamos a ver. Virgo que estáis solteros. Indecisión en lo sentimental, Virgo. Comunicación con una persona. Dice que es una comunicación que va a tener o que tiene un cambio muy brusco, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí dicen que en estas comunicaciones tú vas a comenzar a sentir como una ilusión, que sientes algo más, bien, continúas con esas comunicaciones, pero ¿qué pasa con esta persona, Virgo? Y esta es una de las personas que no es importante. Dicen que esta persona no ha cerrado una etapa con su pasado. Y esto es lo que tú tendrás que descubrir más adelante. En todo este trayecto de tiempo, Virgo, en lo que es tu ámbito laboral o cercano a lo laboral, se acercará una persona que viene de fuera. Esta persona viene de fuera, esta persona es mayor que la anterior que hemos hablado,
Y esta persona sí podría ser alguien importante en tu vida. Pero será la persona que menos atención le prestes tú en un principio. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros. Esta persona a la cual yo te estoy hablando dice, tiene familia en un lugar de costa donde tú tienes familia también. Te voy dando detalles para que tú identifiques a esta persona. Y que tendrás muchas dudas de avanzar. Que es una persona que demostrará sus sentimientos. Es muy pasional, es muy sentimental. Mostrará sus sentimientos sin filtros. Y de forma muy rápida. Y esto es lo que a ti te puede descuadrar. Es decir, ¿cuál es la... ¿por qué tanta rapidez? Esto está como raro, ¿no? Vamos a ver qué más. Yo te voy a decir una cosa, por más vueltas que tú le des a los sentimientos que muestre esta persona, porque mira que le vas a dar vueltas, dice, por más vueltas que le des te vas a dar cuenta de la... todo te lleva a un mismo punto y es, esta persona tiene sinceridad en esos sentimientos y más que eso no te puedo decir más. La sinceridad es lo más importante en una persona, la sinceridad en los sentimientos. No te me vayas, Virgo, que estáis solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, hay mucha inestabilidad, o uno de los dos se muestra inestable. A ver, yo voy a decir algo aquí, y no tengo yo por qué estar en la razón, ¿no? Pero aquí lo que yo veo es que uno de los dos avanza individualmente sin tener en cuenta lo que la otra parte quiere o lo que necesita. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis casados en convivencia y novios. Ahora mismo se está mostrando lo que hemos hablado antes, uno de los dos como que actúa de forma individual sin pensar en el otro, pero dice esto va a cambiar. Esto va a cambiar de cara a futuro, Virgo. Yo te voy a decir una cosa. Yo os veo a muchos de vosotros realizando, no sé si es un cambio, o uno de los dos tiene que realizar un cambio de lugar en algo importante y demás, que esto hará que se calmen un poquito las cosas, también lo tengo que decir. Pero emocionalmente veo una distancia, aunque se tranquilicen las cosas aparentemente, yo emocionalmente estoy viendo una distancia entre vosotros dos, ¿bien? Y esta distancia emocional puede llevar a cosas muy negativas en la relación. Vamos a ver qué más. Habrá una conversación entre vosotros en la que se necesita dejar claro algo. Es ¿por qué seguimos juntos? Seguimos juntos porque tenemos sentimientos, seguimos juntos por otras cuestiones. Esto tiene que quedar claro aquí. Uno de los dos necesita tener claro esto. Entonces vosotros vais a tener una conversación que se ha venido evitando ya hace un tiempo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis casados en convivencia y novios. Vamos a ver, Virgo. Mira, ahora mismo, a día de hoy, dice, en la relación se necesita un cambio, pero uno de los dos se opone al cambio. Este es el problema que hay, que uno de los dos se opone al cambio. Entonces, en el momento que uno de los dos acepte ciertos cambios y no quiera tener tanto poder, es cuando la relación va a comenzar a fluir. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor dice, no creas que lo que está ahora mismo delante de ti tiene que ver con el pasado. Es decir, no te confundas, dicen, no te confundas. Eso te está diciendo cada uno que lo aplica a su historia, como siempre digo, Virgo. Vamos a seguimos, Virgo, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general y vamos a trabajar también con la bola de cristal. Veo muchos de vosotros, Virgo, que tenéis que seguir con ciertas pruebas relacionadas con los riñones. De esas pruebas vais a tener buenas noticias. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Ahora sí, con ese mensaje general, y ahora vamos a trabajar tu lado espiritual. Bien, Virgo, vamos a ver tu mensaje general. No te alteres ante situaciones negativas para tu vida que tú estás viendo claramente que te están quitando algo que te pertenece. Deja las cosas, no luches contra esto, dice, porque si dejas las cosas que vayan fluyendo o si dejas a esta persona que vaya haciendo como lo está haciendo, finalmente a ti te va a abrir un camino y cada cual quedará en su sitio. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí vamos a trabajar tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos para ti, Virgo. La letra S. La letra S inicial. Esta persona me sale como o haciendo senderismo o algo por el estilo, ¿no? Se me muestra así. Bueno, también pienso, por lo que yo veo, pienso que, dice que por su salud tuvo que cambiar muchos hábitos de su vida y como que cambió un hábito por andar. Me sale siempre como andando, ¿no? Como haciendo senderismo por la naturaleza, cosas así. Dice que se fue tranquilo. Que se fue tranquilo. Que no sufras por eso, porque se fue tranquilo. Que hubo un... yo creo que esta persona sabe que tú tienes algún tipo de agonía en ese caso, por cómo fueron las cosas tan repentinas, y quiere transmitirte ese mensaje como que estés tranquilo o tranquila en ese aspecto. De todas maneras, si has identificado a esta persona, Virgo, yo siempre digo, intenta contactar con esta persona a través de tus sueños. Bien, Virgo, te voy a dar un número. Te voy a dar el número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Virgo. Recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, corazones, pues hoy quiero hacer una reflexión, llamamiento, como lo queráis llamar, ante la situación que se está viviendo en Ucrania.
Voy a dejar a un lado culturas, razas, colores, intereses políticos. Yo no entiendo de nada de eso. De todo lo que he mencionado no entiendo de nada. Yo hay algo de lo que sí entiendo. Y es del valor que tiene una vida humana. Lo único que alcanzo a ver a día de hoy es que hay gente muriendo, es que hay familias que lo han perdido todo, gente luchando, madres dejando huir a sus hijos, a su suerte, sin saber lo que se van a encontrar en el camino, sin saber si van a llegar a esa frontera. Resulta que la humanidad no depende del mundo. El mundo depende de la humanidad. Entonces, ¿qué valor tiene la vida de un ser humano? Para mí tiene mucho. Para mí lo es todo, ¿no? La unidad, la humanidad, es el principio y el fin de nuestra existencia. Y hoy es el momento de demostrar lo valioso que es el ser humano. Yo soy madre. Y seguro que tú eres madre, hijo, padre, sobrino, primo. Es el momento de ayudar. Hay muchísimas ONGs que están poniendo a disposición la facilidad de donar, de ayudar, de muchas maneras. Y es el momento de demostrar lo grande que es el ser humano. Gracias.